Este programa contiene escenas violentas que pueden ser perturbadoras. Se recomienda discreción. Un imperio de drogas valorado en millones. Era una ola de cocaína. Desata una masacre. Estas guerras golpearon la Florida. Detrás de todo, un capo neonazi colombiano. La cocaína es como una bomba atómica cayendo en los Estados Unidos. Su meta principal, la destrucción de los Estados Unidos de América. Él seguía la filosofía de Adolfo Hitler. Estaba fuera de control. La DEA debe capturar a Carlos Leder. Los blancos. La persecución. Alguaciles, FBI, DEA. La caída. Fugitivos. Carlos Leder. Un avión de la línea aérea colombiana, Tampa, aterriza en el aeropuerto internacional de Miami. Supuestamente lleva cajas de pantalones vaqueros. Pero los agentes de la DEA en Colombia han sido alertados de un gran cargamento de cocaína. El informante dijo que serían al menos 500 kilogramos de cocaína. Hasta ese momento nunca habíamos visto tal cantidad de cocaína ni en Miami ni en Nueva York. Nada cercano a eso. Los agentes de aduana quedaron atónitos al ver las cajas. No encontraron 500, eran 1.700 kilogramos de cocaína. Las casi 2 toneladas de cocaína están valoradas en $175 millones. Para la fecha, es el decomiso más grande en el mundo. Fue una revelación para nosotros. La DEA y otros funcionarios del gobierno entendimos qué estábamos enfrentando. Las drogas están amenazando a nuestra sociedad, nuestros valores y socavan nuestras instituciones. La enorme redada levanta una alerta a las fuerzas de la ley de los Estados Unidos. El presidente Reagan establece un grupo de trabajo en el sur de la Florida. Por todo el país, cientos de agentes federales son reclutados. Para los agentes de la DEA en Florida, como Mike McManus, no es demasiado pronto. 3 años antes, fue policía encubierto en Fort Lauderdale. Pero una noche, algo salió terriblemente mal. 2 sujetos apuntaban con sus armas. Yo tenía la oportunidad de desarmarlos. Mi compañero terminó herido en el hospital. El tiroteo cambió la vida de McManus. Le dije a mi esposa, ahora sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Trabajaré con la DEA. Esto será mi pasión. El agente McManus sabe que el cargamento de Tampa habría causado una guerra entre los traficantes de cocaína. Solo un hombre puede llegar a un acuerdo así de grande. Alguien que ha sido una espina los últimos 4 años. Carlos Leder. Hijo de padre alemán y madre colombiana, se crió en la ciudad de Armenia, 260 kilómetros al oeste de Bogotá. Su amigo de infancia, Carlos Toro, recuerda que desde entonces Leder era un problema. Cada familia tiene una oveja negra. Él fue la de su casa y yo la de la mía. Un informe de la policía secreta de la Segunda Guerra Mundial afirmó que su padre era un simpatizante nazi. Pero luego el propio Leder revelará su culto por Adolfo Hitler. Por ahora, el plan de Leder es salir de Armenia y surgir en América. Se muda con apenas 17 años. Recuerdo vívidamente. Un día caminaba por una calle de Armenia y lo vi venir hacia mí. Nos abrazamos y muy feliz me dice, mira lo que tengo.
Sacó su pasaporte y dijo, fui a Cali. Tengo una visa americana. Voy a los Estados Unidos. Toro está decidido a irse con su amigo, pero su padre le advierte. Y mi papá dijo, si vas, te vas, pero no con Carlos. Él trae problemas. Es una muy mala influencia. De entrada, Leather parece feliz con el estilo de vida americano. Pasaron varios años en los Estados Unidos estudiando. De hecho, tenía un hermano que era del ejército de los Estados Unidos y luchó en Vietnam. A diferencia de su hermano, Carlos Leather no desea servir a los Estados Unidos. Su nación adoptiva es solo un lugar de enriquecimiento rápido. Robaba autos. Los robaba y enviaba a Colombia para hacer dinero. Esta es su primera incursión en el delito americano. Luego, Leather se cambia de los autos a las drogas. En 1974, es arrestado en Miami por posesión de 100 kilos de marihuana. Leather, de 25 años, es condenado a 4 años en la correccional de Danbury, Connecticut. En Danbury, conoce a un preso americano. Eso cambia el rumbo de su vida. Conoce en prisión a George Hung, quien había contrabandeado marihuana. Así que comenzaron a hablar de contrabandear drogas. Además del contrabando de drogas, Leather parece tener muy poco en común con Hung, de 28 años de edad. George era muy agradable, alguien con quien saldrías a tomar una cerveza. Hung gana cientos de miles de dólares llevando aviones cargados de marihuana desde México al desierto californiano. Leather absorbe todos los detalles del contrabando aéreo de Hung. Pero la marihuana no satisface su hambre de lucro y ansias de poder. Tiene otra droga en mente, una que es fácil de obtener en su natal Colombia: cocaína. Carlos Leather tuvo una idea brillante. Se podría decir que lo fue. En lugar de marihuana, ¿por qué no introducir cocaína al contrabando y ganar mucho más dinero? Durante años, la producción de cocaína se centró en Chile, Bolivia y Perú. Pero a mediados de 1970, los traficantes colombianos asumieron el control y fue ahí cuando la cocaína realmente despegó. Compraban la pasta o la base de cocaína y la enviaban. Manejaban el mercadeo y los negocios. Luego comenzaron a producir su propia cocaína. Para hacerlo en grande, los traficantes de cocaína de Colombia necesitan el mercado estadounidense. Desde 1960, las drogas han sido parte de la contracultura americana, pero la cocaína aún no es vista como una amenaza. Cuando comenzamos a ver cocaína en Nueva York, en 1977-78, para la DEA esta era una droga inofensiva comparada con la heroína, por lo que no se encendió una alarma. Colombia puede tener la cocaína, pero los traficantes no pueden entrar en los Estados Unidos. Carlos Leather planea cambiar esto. Al igual que un reloj de arena, hay un punto justo en el centro donde tienes que llevar la cocaína de un lugar al otro. Lograr eso es lo que lleva a Carlos Leather a la fama. Leather le dice a Hung que él puede conseguir un suministro constante de cocaína. Si utilizan aviones ligeros como Hung hizo con la marihuana, los beneficios se irán por las nubes. El buen comportamiento de Leather lo pone en libertad condicional en 1976, pero fue deportado inmediatamente a Colombia. Ahora de 27 años, está decidido a vengar la humillación de ser expulsado de los Estados Unidos. Leather comienza a cumplir su palabra. En libertad condicional desde un año antes que Leather, Hung está de nuevo en el negocio de la marihuana, cuando recibe un telegrama que dice: baja, el clima es hermoso.
Es la señal de Leder para poner su plan en acción. En una isla, a 2 horas de Colombia. Tomaron 2 kilos de cocaína, los colocaron en unas maletas y los enviaron con un amigo de Antigua, una isla del Caribe. George Young consiguió que su novia y una amiga volaran a Antigua, cambiaran sus maletas por las de cocaína y las trajeran. Funcionó. Cuando la cocaína llega a Estados Unidos, Young la lleva en un vuelo a Los Ángeles y le entrega a su antiguo distribuidor de marihuana a cambio de efectivo. Por un envío de 50 kilos, obtienen $2.2 millones. Tuvieron una muy buena ganancia. Encontraron el camino. La clave de sus altísimas ganancias es la calidad de la cocaína que Leder está recibiendo desde Colombia. Ofrecían a los distribuidores un 90-95% de pureza, así que estos querían tanto como pudieran conseguir. En un solo golpe, Leder se convirtió en referencia de la cocaína. Su plan para seducir a Estados Unidos ha comenzado. No solo lo motiva el dinero. Debido a su odio hacia el país, veía la cocaína como una bomba atómica cayendo en los Estados Unidos. Eso era exactamente lo que tenía en mente. Las primeras operaciones con cocaína de Leder son solo para probar la defensa de los Estados Unidos. Ahora planea un asalto mayor. Recibirá disparos de advertencia. Luego dispararé a su embarcación, ¿comprende? Con una costa de 2.170 kilómetros, Florida está abierta a los envíos de droga que llegan por mar desde América del Sur. Lo enfrentábamos sin duda alguna. Florida es enorme, con un gran número de puertos que podrían utilizar para contrabando de cocaína en barcos comerciales. Con la ayuda de las autoridades locales y la Guardia Costera, muchos de los embarques de droga se interceptan. En 1978, el agente encubierto de la DEA, Mike McManus, comienza a ver más y más cocaína en las calles. Empezamos comprando gramos de cocaína y luego eran onzas de cocaína y de pronto fueron kilogramos. Esta tendencia comienza a crecer en el sur de la Florida. Miami está siendo sacudida por sangrientos tiroteos entre bandas rivales que compiten por el suministro de cocaína. Las guerras de cocaína golpearon el sur de la Florida, específicamente Miami. Los colombianos están en la ciudad. Batallas por las zonas con ametralladoras Uzi que dan de qué preocuparse. La fiscal federal adjunta, Aileen O'Connor, está saturada con casos de drogas. El infierno se soltó. Teníamos vaqueros de cocaína en las calles, tiroteos, todo tipo de cosas. Los envíos por mar no explican la cantidad de cocaína en Miami. Debe haber una falla en la defensa de la DEA. Había un agente de la DEA que fue piloto y creía que el contrabando de cocaína no solo llegaba en barcos a los Estados Unidos, sino en aeroplanos. Así que se dirigió a sus jefes en la DEA y se pusieron de acuerdo para establecer una nueva operación. El piloto de la DEA se ofrece como un contrabandista dispuesto a volar lo que fuera por un precio. Y efectivamente recibió a todas estas personas que transportaban grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero las cargas de cocaína no provienen de Colombia. El piloto de la DEA es reclutado para recoger una carga de cocaína en Bahamas. Bahamas contaba con 110 puertos pequeños, más de 700 islas, 100 pistas de aterrizaje, un paraíso para los contrabandistas. Siguiendo instrucciones, el piloto de la DEA aterriza en una remota isla de 6 kilómetros de largo.
llamada Cayo Norman, a solo 320 kilómetros de Florida. Nada inusual es visible desde el aire, pero en tierra encuentra cabañas llenas de bolsas de lona de cocaína, puntos de repostaje y guardias armados. Quien ejecuta toda la operación es Carlos Leder. Cayo Norman es su jugada maestra. Tuvo la brillante idea que si podía trasladar toda la cocaína desde un lugar intermedio entre Colombia y Estados Unidos, movería mayor cantidad. Utilizando el dinero de sus negocios con Hung, Leder transformó la pacífica isla. Una pista corta de aterrizaje daba cabida a aviones pequeños. Él quería que fuese utilizado para el contrabando de grandes cargas de cocaína desde Colombia y la amplió a 1000 metros para recibir aviones más grandes. Los envíos de cocaína que llegan de Colombia se transfieren a aeronaves ligeras que salen en vuelo corto a Florida. Leder se asegura de que pasen desapercibidas en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Estas pequeñas naves volaban a muy baja altitud y evitaban el radar. Él mismo era un piloto, así que contrató a los mejores. Fue muy inteligente al no decirles cómo construir un plan de vuelo a prueba de radar y al codificar la frecuencia de radio, así que nadie podía escuchar. Los pilotos de drogas aterrizan en parajes secretos. Estos aviones aterrizaban en pistas clandestinas, en los Everglades. Lanzaban bolsas de cocaína a quienes esperaban, la tomaban, se subían a sus vehículos y se marchaban, y luego el avión despegaba nuevamente. Es increíble cuánta cocaína cabe en uno de estos pequeños aviones. Puedes meter hasta 200 kilos. Unas horas después de salir de la isla de Leder, la cocaína se transporta rápidamente a los distribuidores en Miami y todo el país. Una vez que Cayo Norman entra en el negocio, es cuando ves el enorme aumento de la cocaína en los Estados Unidos. La mitad de la cocaína en Florida proviene de Cayo Norman. Los números son alucinantes. Hablo de miles de kilogramos de cocaína al mes. El uso de Cayo Norman como una ruta aérea de Colombia a Florida tiene otra gran ventaja para Leder. Lo pone fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Los agentes de la DEA no tienen autoridad de detención. Solo pueden trabajar con la policía local y contra algunos casos de corrupción. Agentes de la DEA en Bahamas intentan que el gobierno tome acción. Pero Leder les ha engrasado las manos, desde el fondo hasta el tope. Mientras estuvo allí en Cayo Norman, tuvo la protección del gobierno de Bahamas. Le dijeron que podía quedarse y usar la isla, pero tenía que pagarles. En Bahamas se hicieron cuantiosas fortunas. Todo este tiempo, George Hung fue el puente entre Leder y los traficantes de los Estados Unidos. Pero Leder llamó a Hung a una reunión. Hung comenzó a consumir gran cantidad de cocaína, volviéndose paranoico. Comenzó a pensar que Leder iba tras él. Pensaba que robaba a sus distribuidores en Los Ángeles y trataba de sacarlo del negocio. Hung tiene razón de ser paranoico. Leder realmente lo ha dejado de lado al tratar directamente con los distribuidores. Leder le dice que es historia. Sacó a George Hung porque quería tener todo el dinero y todo el poder. Con la distribución en los Estados Unidos bajo su control, Leder invita a los mejores productores de cocaína de Colombia a visitar su isla.
Leder tenía la idea de que iba a ser una especie de estadía agradable y acogedora, donde sus amigos productores de cocaína en Colombia podrían conocer a los distribuidores en los Estados Unidos y todos lo pasarían bien, enviando toneladas de cocaína de Cayo Norman a los Estados Unidos. Un poderoso de la cocaína que fue crucial para el flujo de drogas a la isla. Pronto se abrirá un camino sangriento a la cima de la lista de los más buscados de la DEA. Su nombre es Pablo Escobar. En 1979, Carlos Leder está en las grandes ligas. Si la DEA no lo detiene, su sueño de sumergir a la nación en la cocaína se convertirá en la pesadilla de los Estados Unidos. Bajo las narices de la DEA en Florida, Carlos Leder ha convertido Cayo Norman, la pequeña isla de las Bahamas, en una gran base de suministro de cocaína. Tiene todos los lujos que el dinero puede comprar. Tenía un garaje con 3 hermosos autos, Corvettes y otros autos exóticos que conducía por la isla. Los autos veloces no son la única emoción en la isla de Leder. También la transformó en Sodoma y Gomorra. Algunos de sus socios volarían y tendrían mujeres desnudas recibiéndolos en la pista de aterrizaje. Se llevó a todas estas hermosas jóvenes lejos de sus padres y las convirtió en sus amantes. Tenía orgías alimentadas por la cocaína y licor durante días. El compañero de clase de Leder, Carlos Toro, trabajaba como camarógrafo en Nueva York cuando Leder lo invitó al Cayo. Me envió un jet a La Guardia. Su piloto me recogió y me llevó a Bahamas y pensé, vaya, esto es hermoso. El avión comienza a descender, rueda por la pista y veo un vehículo rústico descapotado que viene hacia mí y 3 hermosas chicas de mi ciudad natal, esas que siempre quisiste pero nunca ibas a obtener, y ahora estaban allí y casi desnudas. Y me recibieron con los brazos abiertos. Llegamos a la casa y Carlos estaba ahí. Nos abrazamos. Era toda una fantasía. Una isla privada en Bahamas, mujeres hermosas, mucha diversión, sol, buena comida, bebida, marihuana y cocaína. Leder no es simplemente generoso, necesita a su viejo amigo en un frente de su organización. Carlos, tienes que trabajar conmigo. Voy a hacerte millonario. No estarás expuesto a la cocaína, no vas a entrar en los laboratorios. No vas a cargar o descargar los aviones, estarás en una categoría diferente. Le pregunté cuál. Él dijo, vas a ser nuestro director de relaciones públicas. Leder aclara que sus proveedores de cocaína en Colombia aprobaron su elección. Piensan que eres astuto, inteligente y tal vez puedas ayudarnos en el trato con los jefes de gobierno, haciendo un papel más diplomático. Y me gustaba cómo sonaba eso. Era más como yo. No quería ser un traficante de drogas. Quería ser parte de ello. Toro se convierte en la cara de Leder y tesorero para los pilotos que vuelan a Cayo Norman, manejando más dinero de lo que ha visto en toda su vida. Eran 6 o 7 millones en efectivo que traían a mi casa y pagaríamos las operaciones. En 1980, Cayo Norman está dando buenos frutos.
Traían cocaína, 1.500 kilos cada 2 semanas. Era una operación enorme y hacían millones de dólares cada día. La víctima era Felacio Martínez, quien fue asesinado a balazos en un estacionamiento cercano al aeropuerto de Miami. Mientras Leder festeja, Miami gira bajo la embestida de la cocaína que está enviando. Todo iba mal. Muy mal por un tiempo. En barrios agradables y balaceras a plena luz del día en las carreteras, en aeropuertos, centros comerciales y restaurantes. Era un maremoto. Fue una ola de cocaína golpeando. Sin poder actuar contra Cayo Norman, la DEA fue contra los pilotos de Leder y las pistas de aterrizaje utilizadas para llevar cocaína a Florida. Esperábamos la llegada de los aviones y respondíamos. Algunas veces tuvimos suerte e hicimos arrestos y decomisos, pero muchas veces se salieron con la suya. Estos aviones fueron incautados con sus pilotos contrabandeando. La DEA corría con suerte cuando los pilotos detenidos daban detalles de la operación de Leder. Ya hay suficientes pruebas. Leder es acusado de conspiración, contrabando y evasión fiscal. El gobierno de Estados Unidos juega duro contra Bahamas. Leder debe retirarse. Él pudo esquivar un montón de problemas con las autoridades de policía y gobierno de Bahamas, pagando sobornos y con mucha intimidación. El gobierno de Bahamas y el gobierno de los Estados Unidos finalmente se unieron y dijeron, esto es todo. La gran fiesta que él tuvo allí durante años se acabó. Toro recibe una llamada de un contacto del gobierno de Bahamas, que lo pone sobre aviso. Me dice, se tienen que ir. No puedo continuar recibiendo presión de las Naciones Unidas, de la DEA, del gobierno de los Estados Unidos, de Cuba. Ya no podemos permitir que entren sus aviones con cocaína. Es un desastre. Y en Cayo Norman, las cosas están fuera de control. Al tener cientos de kilos de cocaína alrededor, los sujetos comenzaron a probar la mercancía. Leder tenía aproximadamente 50 empleados en Cayo Norman, en su mayoría guardaespaldas y matones. Y a medida que se adentraban en la cocaína, ya no dormían. Se ponían paranoicos, miraban por encima del hombro. Era una escena terrible. El plan de Leder de utilizar el Cayo para inundar Estados Unidos con cocaína se viene abajo. Al parecer, la DEA tiene una posibilidad real de llevar a Leder a dar la cara en los Estados Unidos. Pero Leder está planeando salir de Bahamas. Es invitado a una reunión de productores de droga de Colombia. Carlos Leder fue invitado de honor, ya que él fue pionero en la red de transporte para llevar cocaína desde Colombia a Estados Unidos. La producción de cocaína en Colombia se está llevando a cabo a gran escala. Para llegar a la cima, Leder debe volver a su tierra natal y entrar en acción. Necesitas escalar si quieres llegar a ser grande. Leder definitivamente quería ser grande. Antes de salir de Cayo Norman, Leder tiene un último mensaje para la DEA, quienes intentaron atraparlo en Bahamas. Hizo panfletos que decían, DEA, vete a tu casa. Y puso a 2 de sus pilotos a sobrevolar Nassau, donde estaban celebrando un festival del Día de la Independencia, y lanzaron los folletos con billetes de $1, miles de ellos sobre las personas. Ahora, para lograr su objetivo de usar la cocaína como el arma definitiva contra los Estados Unidos, Leder planea copiar a su ídolo, Adolfo Hitler, y tomar todo el país. Iba a crear una nueva Colombia e iba a ser gobernante de ese país. Primero, Leder, de 32 años, monta un gran regreso en su ciudad natal de Armenia.
afirma que es un magnate de los negocios que hizo fortuna en los Estados Unidos. Este es un pobre sitio que nadie conocía, pero Carlos Leder vino a esta ciudad con millones de dólares y cambió la cultura, cambió nuestras creencias y nuestra integridad. Puede que Cayo Norman haya cerrado, pero Leder configura nuevas rutas para llevar cocaína a sus distribuidores. Él fue el responsable de mover las cargas de cocaína fuera de Colombia en lugares como Panamá, Cuba y otros lugares en el Caribe. Y el dinero sigue rodando. Se hizo muy rico. Tenía complejos de apartamentos, tenía autos hermosos. Él dominó no solo la escena social, sino la escena política. Hizo lo que quiso. Como parte de su nueva imagen, Leder construye una finca enorme en las colinas fuera de Armenia. En la finca, Leder establece un partido de corte nazi llamado Movimiento Cívico Latino Nacional. Su idea era controlar América Latina al estilo alemán. Quería seguir la filosofía de Adolfo Hitler para construir un nuevo reinado de América Latina. Para mí estaba perdido, fuera de control. Sus fastuosos gastos y elegante estilo de vida llaman la atención de manera inesperada. Un grupo extremista antigubernamental colombiano, llamado Movimiento 19 de Abril o M19, trata de secuestrar a Leder para pedir rescate. Pero Leder logra escapar de sus secuestradores. Ahora quiere venganza. Se reúne con Escobar y otros líderes del tráfico de cocaína. Sabían que tenían un problema con los terroristas. Querían protegerse a sí mismos. En la unidad está la fuerza. Leder, Escobar y otros forman un grupo de vigilantes que llaman Muerte a Secuestradores, o también conocido por sus siglas, MAS. De nuevo, Leder arroja panfletos. Esta vez no llevan efectivo, sino una brutal amenaza. MAS ejecutará a cualquiera que se vea envuelto en el delito de secuestro. El agente de la DEA, Mike Kane, es testigo de la campaña de terror. Recuerdo ir al trabajo con mi compañero al centro de Medellín y había un número de policías en la calle. Estaba acordonada y tenía la cinta de crimen en toda el área. Mientras nos desplazamos vimos un cuerpo colgando de un árbol y alrededor decía muerte a secuestradores. Los líderes del M19 son asesinados uno por uno hasta que los terroristas ceden. Ahora los narcotraficantes están fuera de sus límites. Al establecer MAS, Leder no solo ha destruido la amenaza de secuestro, ha creado un monstruo que plagará a Colombia en los próximos años. La bombilla se encendió y se dijeron, ¿por qué estamos peleando unos contra otros? ¿Por qué estamos compitiendo contra los demás? Unamos nuestros talentos y recursos y vamos a ser mucho más fuertes y mucho más capaces de enviar, vender y distribuir cocaína en los Estados Unidos y quizás en otros lugares. Y todos ganaremos mucho más dinero y así fue como el cártel de Medellín nació. Leder ahora es visto por los otros traficantes como uno de los suyos por su habilidad para colocar cocaína en el mercado estadounidense y por defenderlos en Colombia. Se entregó de tal manera al cártel que Pablo Escobar sabía que podía haber otro sujeto como él, o mejor, pero no podía confiar en ellos. Carlos ya había sido probado y no buscarían en ningún otro lado. El nombre de Leder se une al de Pablo Escobar en la parte superior de la lista de la DEA de los narcotraficantes colombianos más buscados.
Él tenía la libreta de direcciones. Sabía dónde venderla, conocía el mercado, cómo venderla, sabía quién la compraría y supo cosechar. La red de distribuidores de Leather en los Estados Unidos le da un último aviso. Toro, su tesorero en Miami, también escuchó a Escobar presionarlo. Pablo Escobar dijo, tengo 80,000 kilos aquí, que han sido pagados y tengo que entregarlos. ¿Qué vas a hacer por mí? Carlos dijo, bien, tienes que ser paciente. Puedo mover entre 2,000 y 5,000 por vez. Y no hubo nada que Pablo pudiera hacer excepto esperar. Como Leather regresó a Colombia desde Bahamas, la DEA ha pedido su extradición. 2 fiscales federales y un equipo de la DEA en Florida llegan a Colombia para ejecutar la demanda. La extradición es lo único a lo que Leather y otros líderes de la cocaína temen. Puedes tomar su cocaína y tendrían más cocaína para enviar. Podrías tomar su dinero y todavía tendrían un montón de dinero entrando en sus arcas. Pero si tomara su libertad, sería un duro golpe y no iban a resistirlo. Ante la firmeza de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia no podía ceder. El gobierno colombiano fue arrastrando los pies. Los traficantes de drogas dirigidos por Escobar y Leather habían montado una campaña para asegurarse que no hubiera ningún tratado de extradición. Leather dice que su partido político luchará contra la extradición. Entrega un ultimátum al gobierno. Y dice públicamente, si usted firma un tratado de extradición, firma la guerra. Declaramos una guerra en Colombia. Pero Leather primero declara la guerra a la DEA en Colombia. Él pone una recompensa de $350,000 por sus agentes. Y sus asesinos buscan la oportunidad de cobrar. Los traficantes amenazaron a la DEA, absolutamente. Tenían un contrato abierto por Carlos Leather en mi cabeza. De alguna manera es una insignia de honor. Debo estar haciendo algo bien. Escuché una moto justo detrás de mi auto y sabía que estaban detrás de mí. Tenía un arma lista y pensé si sería capaz de matarlos a ambos si intentaban algo. Los cazadores retroceden al darse cuenta de que han sido vistos. Estuvo cerca. En abril de 1984, el miembro del cártel y compañero de Leather, Pablo Escobar, apunta al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por apoyar la extradición. Lara Bonilla sale de su oficina. Es seguido por una motocicleta. Él está en su auto. La motocicleta se abre a la derecha, al lateral del vehículo. Sacan una ametralladora y disparan varias veces a la cabeza de Lara Bonilla. Quien disparó tenía 16 años y el conductor de la motocicleta tenía 20. El equivalente sería que 2 jóvenes adolescentes asesinaran al fiscal general de los Estados Unidos. El asesinato de Lara Bonilla estremece a Colombia y pone a las personas en contra de los capos del narcotráfico. Pero es un gran avance para la DEA. El presidente de Colombia sentía mucha presión. Había mucha presión sobre él. Y él decide que va a extraditar a los traficantes. Carlos Leather fue su objetivo número 1. La orden de extradición del presidente destruye los sueños de Leather de un imperio. Se refugia en el bosque colombiano. Para la DEA, la persecución no ha terminado. Apenas comienza. Él huye a la selva. Los colombianos asaltan la casa
y encuentran unos 2 o 3 millones en efectivo allí. Y fotos de Adolfo Hitler por todas las paredes de la residencia. La cacería de Leder comienza para la DEA. Trabajan con la Policía Nacional de Colombia. Revisan cada probable escondite. La operación la lidera Mike Cain. Haciendo esto nos acercábamos y presionábamos a Leder. Presión que no le gustaba y le dificultaba hacer su trabajo. Despojado de su poder y lujos, Leder comienza a desmoronarse. El hombre que quería destruir a los Estados Unidos sumergiéndolo en la cocaína es ahora un adicto. Carlos Leder era un megalómano y la cocaína lo llevaba a los cielos. Así comenzó a perder el control de sí mismo. En una entrevista de televisión desde su escondite en la selva, dice que va a utilizar la cocaína para destruir a los Estados Unidos. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. La caza masiva del Leder comienza a entrar en calor en el cártel de Medellín, incluyendo a Pablo Escobar. Comenzamos a molestarlos y la reacción por parte de Carlos Leder y sus colegas fue dar un paso atrás y amenazarnos. Escobar pone la palabra. Es temporada de caza de la DEA. Los agentes de la DEA comenzaron a usar vehículos a prueba de balas y fusiles militares M16 para su protección. Con la subsistencia de la DEA, Escobar amenaza con hacerle la guerra a sus familias. Su respuesta fue: vamos a secuestrar a los niños y si estos gringos tratan de extraditarnos, vamos a matar a sus hijos. Esposas y familias son enviadas a los Estados Unidos y la caza de Leder se acelera. 3 años después de que Leder se dio a la fuga, la policía colombiana consigue una señal. Se esconde en una casa de campo cerca de Medellín. En una redada, la policía entra al edificio, pero sus movimientos son detectados por los guardias de Leder. Comienza un feroz tiroteo, pero Leder no quiere formar parte de eso. Corrió fuera de la casa. Colocó una pistola entre sus ojos y dijo: al suelo. La mente rápida de Leder aún no termina. Intentó sobornar al policía que lo arrestó, pero no funcionó. Leder y sus guardaespaldas son fotografiados por la policía y él trata su arresto como un chiste. Pero el chiste es él. Leder ha sido vendido por un socio del cártel que pensó era su amigo. Pablo Escobar. Pablo Escobar lo entregó porque lo vio como alguien que podría ser capaz de derribar al cártel. Y él solo lo quería fuera de su vista. Leder es trasladado al aeropuerto de Bogotá, donde le espera un avión de la DEA. En tan solo unas horas, está en una prisión en los Estados Unidos. Al regresar de Colombia, el agente Mike Vigil interroga al prisionero más importante de la DEA. Leder trata de comprar su libertad y obtener un reembolso por la traición de Escobar. Me dijo que estaba dispuesto a entregar a Pablo Escobar, pero que tendría que mandarlo de regreso a Colombia para poder trabajar con el ejército colombiano.
Y dije, seguro, voy a hacer eso. Te enviaré de vuelta a Colombia. Luego dije, nunca vas a salir de estas 4 paredes. Leather es llevado a juicio en Jacksonville, Florida. Leather fue custodiado dentro y fuera del Palacio de Justicia Federal de Jacksonville, en medio de la seguridad más cerrada que ha tenido esta ciudad. La policía y agentes federales temían que Leather intentara matarlos o algún acto de venganza por su detención. El sitio estaba muy protegido, francotiradores en el techo, de todo. Uno de los llamados a declarar es el ex tesorero de la operación de Cayo Norman, Carlos Toro. Rompió con el cártel 3 años antes para convertirse en informante encubierto de la DEA. El cártel no ha olvidado a Toro. El fiscal no se arriesga y Toro es escoltado en todo momento por alguaciles. A las 2 de la mañana, 2 alguaciles entraron a mi habitación. Me despertaron, me sujetaron y colocaron una manta sobre mi cabeza. Me llevaron al ascensor del hotel y al auto, hasta las afueras de Jacksonville, Florida. Luego me explicaron, descubrimos a 2 colombianos contratados por Pablo Escobar. Les pagaron $250,000 para buscarme y matarme si testificaba mañana. La DEA siente que Toro es demasiado valioso como para arriesgarse. Otro testigo estrella toma su lugar. El hombre engañado por Leather cuando él instaló su organización. George Hung. Ahora quiere vengarse. George hizo un gran trabajo cuando atestiguó. Su testimonio fue corroborado con una gran cantidad de pruebas, pero siempre es maravilloso tener al testigo y luego poner la guinda en el pastel y explicarlo todo. Realmente es muy, muy valioso. La victoria es hoy para los buenos, en lo que se llamó el caso de drogas más importante de la historia de los Estados Unidos. En un juicio de 7 meses de duración, Leather es declarado culpable de contrabando, conspiración y evasión fiscal. Es sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, más de 135 años. Lo importante es que se le extraditó. Fue juzgado, declarado culpable y fue enviado a la prisión federal por el resto de su vida. Esta victoria es una victoria real y una victoria simbólica. Estadounidenses y colombianos esperan que los narcotraficantes, sin importar quiénes son o lo poderosos o violentos que sean, se sometan a la ley. Carlos Leather continúa cumpliendo su sentencia.